Bueno, buenas tardes. Eh, Vamos a seguir con la serie que teníamos de la muerte de Dios y sus implicaciones, ¿no? Eh, Como ya dijimos, la muerte de Dios fue, digamos, anunciada por Nietzsche. No es que fuese Nietzsche el que, digamos, mata a Dios, sino que es el que anuncia que lo hemos matado y que el problema no es estrictamente la muerte de Dios como idea de la teología, sino las consecuencias políticos, sociales, éticas, antropológicas y metafísicas, en última instancia, que tiene la muerte de Dios. Entonces, hoy voy a dedicar a un tema en concreto que es el tema de la ciencia, que es un tema muy complejo, porque habría que analizar todo el surgimiento de la ciencia, cómo se desarrolla y las relaciones que mantiene con otros ámbitos de la sociedad, etcétera, etcétera. Pero bueno, voy a intentar ser conciso y breve. Y el caso es que lo que quiero decir en esencia, ahora acabo de ver una frase del Evangelio según San Mateo, que viene a decir lo siguiente: ¿de qué sirve ganar el mundo si uno pierde el alma? Y a mí me parece que esa frase que acabo de leer en una lista de tareas que tenía en el sentido de grabación de vídeos filosóficos, ¿no? Pues a mí me parece que esa frase viene a describir el espíritu de lo que venimos a hablar hoy. La ciencia es, tras la muerte de Dios, como una huida hacia adelante, es como un escape del hombre, de la humanidad, de Occidente en concreto, ante ese vacío existencial que nos deja la muerte de Dios. Y es un escape que viene alimentado por lo que hemos llamado, lo que se llama el espíritu prometeico de dominación del mundo. Más modernamente, en el siglo XIX, se le va a llamar, a través de Goethe, el espíritu fáustico, es decir, el del conocer el mundo para dominarlo, el de el poder, ¿no? Entonces, la frase del Evangelio, que tiene 2000 años, hay que darse cuenta de lo que es la sabiduría perenne, que la tenemos absolutamente olvidado. Creemos que lo inventamos todo en cada momento, que descubrimos el Mediterráneo cada charco que vemos, y realmente lo esencial ya es sabido. Y muchas veces la cuestión es desaprender. Hombre, claro, primero hay que aprender para poder desaprender. Y en ese desaprender nos conocemos a nosotros mismos, tanto a nivel de individuos como de sociedad. Aquí estamos moviéndonos en los dos planos, del individuo y de la sociedad. Entonces, ya decía que la ciencia es como una huida hacia adelante ante ese vacío existencial metafísico que nos deja la muerte de Dios. Pero con esa salvedad que hemos anunciado antes, de que la ciencia es dominación.
La ciencia desde el Renacimiento adquiere un nuevo método que es lo que la hace propiamente científica, pero dentro de ese método hay un presupuesto básico que es el presupuesto de Francis Bacon, conocer para dominar el mundo, y el presupuesto religioso del cristianismo, crecer, multiplicar y dominar la tierra. Estas dos cosas se unen en nuestra tradición occidental y influyen en el nacimiento o en el nacimiento, no en concreto en el nacimiento, pero sí en la constitución del paradigma de la ciencia moderna y en gran parte del paradigma de la ciencia contemporánea. Porque aunque el paradigma de la ciencia contemporánea haya cambiado, en ese punto realmente no ha habido un cambio, sino que lo que ha habido es precisamente todo lo contrario, una implementación del carácter de dominio y de control del hombre sobre la naturaleza y de superación de la naturaleza, tanto que se piensa en la posibilidad de la inmortalidad del hombre, en la posibilidad de un crecimiento ilimitado, que eso sería la ciencia de la economía, en un planeta limitado, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces la ciencia es una huida que funciona como sustituto. Claro, evidentemente no se puede negar que la ciencia es un conocimiento objetivo de la realidad. Cuando digo que es objetivo de la realidad, pues lo que estoy diciendo es que es objetivo, por tanto hay un consenso entre todos los humanos, porque existe más o menos unos criterios metodológicos plurales, porque son diferentes para cada ciencia. Eso por un lado, y por otro lado de la realidad. Y cuando digo de la realidad significa que la realidad es más amplio que los objetivos. Y aquí caemos en un problema. El problema es el problema del reduccionismo científico, a lo que se le ha llamado cientificismo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo real se reduce a todo lo que la ciencia puede descubrir. No. La ciencia solamente puede hablar de lo objetivo, porque la ciencia lo que hace es constituir objetos a través del pensamiento y los sentidos. Es decir, a través de nuestra estructura cerebral heredada filogenéticamente y a través de los sentidos que también han sido heredados evolutivamente, ¿no? Claro, tenemos la tecnología que refina nuestros sentidos, ¿no? Y nos hacen ver, sentir mucho más allá de lo que los sentidos nos permiten, ¿no? Bien, entonces, esa ciencia descubre objetivamente ámbitos de la realidad. Nos dice cosas objetivas de la realidad que tienen que ver con la realidad. Digamos que es una forma de manifestación de la realidad y además una forma objetiva y empírica. Es decir, contrastable. Con lo cual es un gran mérito de la humanidad la conquista del conocimiento científico. Un gran mérito en el sentido de que nos permite un acceso a la realidad de forma objetiva. Un conocimiento que tiende asintóticamente hacia la necesidad, es decir, a ser un conocimiento necesario y un conocimiento universal. Es decir, válido para todo el mundo y es indiscutible. Esto es así y no se puede discutir. Es decir, no se puede discutir cuando se ha establecido, porque para establecerlo lo que hay es discusión y debate científico y pruebas científicas, etcétera, etcétera. Entonces, la ciencia nos ofrece un conocimiento de la realidad que nos maravilla además, porque nos muestra cómo es la realidad, aunque no nos muestra toda la realidad, insisto, porque es solamente una muestra objetiva de la realidad. Y lo objetivo no es la realidad. Es una forma de manifestarse la realidad. Que realmente
esa forma de manifestarse en la realidad no puede estar en desacuerdo con lo que pensamos de ella, es decir, con lo que la ciencia piensa de ella, no puede estar en total desacuerdo, digamos, en la medida en que nosotros estamos inmersos en esa realidad, no estamos fuera de la realidad. Dicho de otra manera, otra cosa maravillosa de la ciencia es que es el universo el que se está autoconociendo a sí mismo de una manera objetiva, es decir, matemáticamente y empíricamente. Digamos, hipotético deductivamente, que son los ideales de la ciencia, del método científico, aunque ya hemos adelantado antes que tampoco existe un único método en ciencia, sino que existen diferentes métodos que no dejan de ser universales. Lo que ocurre es que cada método tiene que adaptarse al ámbito de estudio. No es lo mismo estudio de patologías humanas que el estudio de sistemas cuánticos. En física, eso son cosas, son ámbitos de la realidad muy distintos, ¿no? Entonces, las metodologías van a ser muy distintas. Ahora, la estructura básica de hipótesis, contrastación, falsación, etcétera, etcétera, todo eso más o menos se mantiene igual. Pero hay otra dimensión de la ciencia que es inseparable, no es que se sume, sino que es inseparable, porque está dentro del propio paradigma y por tanto dentro de nuestro inconsciente científico, es decir, de lo que los científicos hacen y de nuestro inconsciente colectivo, es decir, de todos los seres humanos, y es que la ciencia domina la naturaleza. Entonces, claro, eso produce una escisión, una ruptura entre nosotros como científicos y la realidad. De ahí que se produzca también esa emergencia de una ideología, porque no es ciencia ni es filosofía, sino que es ideología, es decir, una visión general y aparente de las cosas del cientificismo. Considerar que todo lo real se reduce a lo científico y que no hay más modo de acceso a la realidad que lo científico. Claro, cuando eso se suma al hecho de que la ciencia es poder sobre la naturaleza, resulta que estamos introduciendo un factor de decisión y de separación, de dominio. El hombre pretende dominar la naturaleza de tal manera que ese dominio de la naturaleza le permita pues le permita eliminar cualquier forma de comunión con la naturaleza. Si dominamos a la naturaleza, no estamos en comunión con ella, no nos consideramos naturaleza. Es más, consideramos a la naturaleza tal y como la estudiamos, como objeto, es decir, la objetualizamos. Pero es que lo que ocurre es que dentro de la naturaleza también están, y también lo estudiamos científicamente, la historia, los sistemas sociales, la psique, lo estudia la psicología, ¿no? La antropología, la medicina, etcétera, etcétera, todos esos ámbitos que para poder estudiar esos ámbitos hay que considerarlos como objetos, porque la ciencia, insisto, estudia objetos. Si no, no podría ser ciencia. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que al confundir, que es la ideología cientificista del paradigma científico que tenemos, pues lo que ocurre es que caemos en la instrumentalización de la naturaleza y
de los seres vivos, ¿no? Y lamentablemente del hombre. Aunque bueno, da igual instrumentalizar la naturaleza que al hombre, porque el hombre es naturaleza, que eso es lo que hemos perdido. Entonces, claro, ¿por qué decía huida? Decía huida porque lo que buscamos en la ciencia es seguridad y poder. Lo que teníamos con la religión, es decir, bueno, con la religión no, lo que teníamos detrás de la idea de Dios era aquello, era, para empezar, un concepto que es el de verdad. Ese queda eliminado y se sustituye por el de verdad científica. Entonces, claro, la ciencia, a sustituir a Dios, pues resulta que el concepto de verdad en Dios es verdad absoluta. Pues el concepto de verdad en ciencia se va a convertir, desgraciadamente, en verdad absoluta. Y eso es otra característica del cientificismo. Pensar que la ciencia tiene verdades absolutas. No, la ciencia tiene verdades objetivas. Y una de las características de la ciencia es la búsqueda de la verdad. Y está mal dicho, sería la búsqueda de las verdades, no de la verdad. Pero esas verdades son particulares, no relativas, que eso son dos cosas distintas. Entonces, claro, eso por una parte. Cuando nos quedamos en la idea de Dios, nos quedamos sin verdad y lo sustituimos por la verdad científica. Cuando nos quedamos sin la idea de Dios, nos quedamos sin algo que nos acoge, algo con lo que nos podemos relacionar y algo en lo que estamos. Entonces, la ciencia sustituye eso por poder. Dios es omnipotente, la ciencia va a ser omnipotente. Dios es inmanente en la naturaleza y también trascendente, ¿no? Entonces, la ciencia va a ser inmanente y trascendente, es decir, la ciencia está en todo, lo puede estudiar todo, hay que extenderlo a todo y todo, es decir, la realidad con mayúsculas se reduce a la ciencia y luego también es trascendente porque el que hace la ciencia y se va a endiosar. De ahí el espíritu prometeico, nos creemos dioses, y el espíritu fáustico, el conocimiento nos va a convertir en dioses, que nos va a liberar incluso de la muerte, pero es el conocimiento material científico, no el verdadero conocimiento que es de otro estilo, ¿no? Pues entonces la ciencia introduce ese otro factor que es el de dominio absoluto de la naturaleza, porque se desprende de la característica de omnipotencia que tenía Dios. Como Dios ha muerto, nos quedamos sin todo eso. Todo eso produce un vacío y lo llenamos con algo. De ahí que la ciencia no sea solo una actividad como en la época griega de admiración ante lo real, de perplejidad ante lo real, de curiosidad ante lo real, y por eso dudo y reconozco mi ignorancia y entonces investigo, sino que la ciencia, además de ser todo eso, por supuesto, todos los grandes científicos participan de esto que acabo de decir ahora, sino que la ciencia va a ser también dominio de la naturaleza, instrumentalización de la naturaleza y del hombre, escisión entre hombre y naturaleza, endiosamiento del hombre, y todas estas características son características, digamos, negativas, características que nos llevan a nuestra propia autodestrucción,
¿Por qué? Porque son características ideológicas en el sentido más marxista del término, es decir, características alienantes, es decir, que no corresponden a la conciencia verdadera de lo que hacemos. Es decir, cuando pensamos así de la ciencia y cuando pensamos así de la naturaleza y cuando pensamos así de nosotros, pues estamos pensando de forma alienada. Ni eso es la ciencia, ni eso es la naturaleza, ni eso somos nosotros. ¿Eh? La naturaleza y la realidad nos sobrepasa, punto uno. Nosotros somos naturaleza y realidad, estamos inmersos en ella. Una de las características tremendamente sorprendentes es que esa naturaleza, esa realidad, toma conciencia de sí misma a través de las diversas formas de conocimiento que existen, entre ellas la ciencia, que tiene unas características muy concretas como la objetividad y la universalidad, pero hay otras formas de acceder a la naturaleza como el arte, sin ir más lejos, ¿no? Y nosotros no somos dueños y señores de nada. Nosotros somos una especie que ha aparecido hace muy poco en la evolución de los seres vivos en la Tierra, de hace 3.500 millones de años, y todavía somos mucho menos en la vida del cosmos de 13.700 millones de años. Entonces, y espacialmente ocupamos un lugar puntual dentro de la Vía Láctea, que está dentro de un conjunto de galaxias, y ese conjunto de galaxias forma un cúmulo de galaxias que a su vez forman un supercúmulo, que están, digamos, a la deriva en el universo, impulsadas por las fuerzas gravitatoria, etcétera, etcétera. Y digamos que no podemos salirnos de esa realidad ni podemos endiosarnos. Es decir, cuando nos endiosamos, perdemos nuestra visión de nosotros mismos, tenemos una visión absolutamente deformada, absolutamente narcisista, fáustica, prometeica, que lo único que nos lleva es a darnos un tremendo batacazo, como el que nos estamos dando desde hace varias décadas, y que ahora la mayoría de la gente toma conciencia con la pandemia esta en la que estamos, y es que nosotros no somos nada. Bueno, sí, somos algo, pero poquita cosa, que es similar a cualquier otra cosa. No somos nada especial, ni lo seremos nunca. En fin, con esto he dado unas pinceladas sobre las virtudes y los peligros de la ciencia y cómo la ciencia surge como una actividad que habría que ligarla también al desarrollo industrial y tal, ver los factores históricos, como respuesta al vacío existencial metafísico que deja la idea de Dios. Y en fin, para no alargar más, dejaremos el tema abierto para seguir ahondando sobre él y sobre otros aspectos del mismo. Muchas gracias, espero que haya sido clarificador y que, bueno, sirva para la reflexión, la autorreflexión y para que no olvidemos el papel de la ética en la ciencia y en la política y en nuestra vida diaria y retomemos la humildad y retomemos el ideal cosmocéntrico
Es decir, el centro es el cosmos, no el antropocéntrico. Nosotros no somos el centro. El centro es lo que hay. Y nosotros somos parte de lo que hay. Parte que llevamos existiendo siempre, porque las partículas que nos componen existen desde el inicio del universo. En fin, y con esto, y recordar la cita del Evangelio, de nada sirve conquistar el mundo si perdemos nuestra alma. Ahí la parte ética, ¿eh? La primera parte es la parte material, pues no sirve de nada lo material si perdemos lo espiritual o lo ético espiritual. Bien, muchas gracias y hasta la próxima.